Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. La semana pasada estábamos hablando sobre la semana de la unidad de los cristianos y creo que un punto a nivel católico que nos debe de unir y que nos debe de mantener unidos, pues es la unidad a través de la Eucaristía. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a eso, a hablar cómo aquí en los Estados Unidos a nivel nacional se le está dando un realce grandísimo sobre la renovación eucarística, el renacimiento eucarístico, para que a nivel nacional tengamos un mayor conocimiento y una mayor profundidad de lo que es la vivencia espiritual y del crecimiento espiritual a través de la adoración eucarística. Vamos a comenzar con un video y después del video pues ya entraremos en nuestra discusión. Silman, nos acompañan Sister Yanis y Guillermo. Bienvenidos. En la jornada de nuestra vida, mientras buscamos propósito y conexión, somos llamados a poner nuestra fe y confianza en algo más grande que nuestro propio entendimiento. Somos llamados por alguien que ya nos ama y se ofrece a nosotros, Jesucristo. Su cuerpo dado por nosotros, su sangre derramada diariamente. Nunca caminamos solos en la vida. A través de la Eucaristía nos encontramos con su presencia real y con otros que comparten nuestra fe. Juntos nos convertimos en uno con Él en su misma carne. Y cuando llevamos su presencia al mundo, podemos ser luz para los demás. Este es el llamado del Evangelio: a ser discípulos de todas las naciones, dando nuestras vidas por los demás, como Él lo hizo por nosotros. Ahora es el momento, unir nuestros corazones con el suyo por la vida del mundo. Pues muchas gracias por el video. Quisiera comenzar con Guillermo. Guillermo, ¿nos podrías hacer un poquito de historia de lo que es, cómo empieza la procesión eucarística, cómo comienza, no voy a decir a darle importancia a esa devoción, sino cómo empezamos a darle ese realce con lo que es la procesión eucarística, con lo que es esa amor o adoración sobre la Eucaristía? Ay, me haces una pregunta que espero no me esté robando demasiado el micrófono, pero a ver si no me quita más de media hora. La pregunta es que es muy larga. La Iglesia siempre ha tenido claro que la Eucaristía es la presencia real de Cristo. Y si le llamamos comunión, es como tú dijiste en la introducción, no es casualidad que sea producto del tema de la vez pasada, de la oración, de la semana de oración por la unión de los cristianos, que la unión de los cristianos pues debería de partir de la Eucaristía, que es efectivamente la común unión que deberíamos de tener todos. Hoy por hoy sabemos que tenemos un reconocimiento tácito del bautismo a través de lo que nos mencionaba el documento Nostra Aetate sobre el diálogo de la Iglesia con las diferentes religiones, pero ya en particular con la Eucaristía, pues podemos tener diferencias. La Iglesia no suele dar definiciones dogmáticas innecesarias y solo las da cuando es necesario. Y solo es necesario porque alguien se ha puesto a dudar de ello. Y realmente no había duda sobre la Eucaristía más o menos hasta el año 1000, en el que un obispo, cuyo nombre no recuerdo, francés, inventó el término empanación. En su momento se dijo, no, estás mal, es presencia real de Cristo en la Eucaristía, punto. Él decía que aquí está el pan y Cristo se mete al pan, pero es pan con Cristo dentro. Le dijeron, no, estás mal, pero ya con eso le dejó un argumento a Lutero 500 años más tarde.
De todas maneras, hubo una herejía muy extraña, muy simpática, que se llaman los cátaros en Francia, hacia el 1150, que hizo muchísimo ruido y que tiene que ver incluso con el origen de los dominicos, que nacieron prácticamente para atacar esta herejía, que creían que la materia era intrínsecamente mala, que el hombre era solo espíritu, que si el hombre era solo espíritu, Cristo no podía ser hombre, obviamente, porque el cuerpo era intrínsecamente malo si el hombre era solo espíritu. Y al negar la naturaleza humana, que somos cuerpo, somos espíritu, no tenemos cuerpo, somos cuerpo, pues negaban la doble naturaleza de Cristo, es decir, Cristo verdadero Dios y Cristo verdadero hombre. Y hablar de la Eucaristía como cuerpo de Cristo, pues hubo un movimiento muy fuerte por parte de estos señores cátaros de negar la Eucaristía. Y es entonces que la Iglesia tiene que dar una definición dogmática sobre la Eucaristía. Gracias a Santo Tomás de Aquino, que participó en el Cuarto Concilio Lateranense, que es donde se va a dar por vez primera una definición dogmática de qué es la Eucaristía. Él se inventó el término transubstanciación, que es un jaleo largo de explicar, trataré de ser breve, muy breve. Todos los entes, todas las cosas que existimos, tenemos lo que se conoce la esencia. Lo que hace que mi anillo sea anillo es la esencia. No sé si se puede hablar de anilleidad, pero diríamos, el anillo es anillo porque responde a la esencia de todos los anillos del mundo. Ahora bien, la esencia particular de este anillo se llama substancia. ¿Qué pasa en el momento de la Eucaristía? Pasa un milagro, obviamente. Cada vez que vamos a misa, presenciamos el milagro de los milagros. Cuando el sacerdote, y solo él, dice las palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo que pasa en ese momento es que este cachito de pan se le quita la esencia pan y se le pone la esencia Cristo. Es decir, no pierde los accidentes de la materia. Accidente es cuando nos referimos a algo que no pertenece a la esencia. Por ejemplo, una servilleta puede ser servilleta. Si es de papel o es de tela, es accidental, no deja de ser servilleta. Si es blanca, roja o negra, es accidental, no deja de ser servilleta. Los accidentes del pan, pues es que sabe a pan, huele a pan, se vuelve viejo como el pan. Los accidentes del vino, pues es que sabe a vino, tiene alcohol, etc. Entonces, esos accidentes, tanto del pan como del vino, permanecen. Lo que cambia es la esencia de ese cachito que llamamos substancia. Y por eso no decimos que es una empanación, una presencia de Cristo en. Es Cristo la Eucaristía. Y esto es una cosa impactante. Los judíos han dejado de tener templo porque cuando se perdió el único templo que tenían, que es donde tenían las tablas de la ley, que era la mayor presencia que tenían de Yahweh, era templo porque había la presencia real de Dios. Nuestras iglesias son templos porque nos consta la presencia real de Dios por la Eucaristía. Y de esto se va a desprender una cosa bien importante. Yo soy bien presumido, lo siento. El problema es que cada vez que uno es muy presumido, a veces puede que esté faltando al segundo mandamiento, tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando yo suplo algo que debería de ser solo Dios, y le tengo mucho amor, respeto, devoción, casi adoración, al dinero, a mi buena fama, a mi imagen, incluso a mi esposa. Si yo amo a mi esposa más que a Dios, ¿qué estoy haciendo? Un ídolo
un vil ídolo. Adorar ídolos se llama idolatría. Ojo, el culto de latría es el culto que le debemos a Dios y solo a Dios. A la Virgen, a los santos, les damos culto de dulía. Doulos en griego significa servidor, esclavo. Yo le doy a la Virgen Santísima un culto de super servicio, de hiperdulía. Y a todos los santos le doy un culto de servicio, de dulía. Pero a Dios le doy un culto de adoración, porque solo se puede adorar a Dios y nada más que a Dios. Insisto, si yo adoro cualquier otro ente que necesariamente será creado, estoy haciendo un ídolo. Entonces, el culto de latría se debe a Dios y solo a Dios. Después de que el Cuarto Concilio Lateranense define que la Eucaristía, debido a esta transubstanciación, no es una presencia imaginada o un pasadita de Cristo, sino que es Cristo mismo, es que la Eucaristía merece culto de latría, porque es Cristo mismo. Y ese es el misterio de la Eucaristía. Ahora, una vez que queda esto claro, va a cambiar enormemente la cultura. De hecho, yo me atrevo a decir que el Cuarto Concilio Lateranense es la semillita de la cual después se va a dar el Renacimiento, la modernidad y la época contemporánea. Es decir, es donde empieza este paso de esta Edad Media que era teocéntrica para empezar a ser antropocéntrico. Es decir, no que se negara antes el valor del hombre, pero estaba centrada la teología, la cultura en Dios, y de repente empieza a estar centrada en el hombre, porque Cristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y esta definición de la Eucaristía, en cierto sentido, exalta la humanidad de Cristo, sin perder obviamente su divinidad, porque no puede. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso ya lo había dejado claro el primer concilio de todos, donde se define el credo, que así lo decimos en el credo. Creo en Cristo que es Dios y creo en Cristo que es hombre. Ahora tenemos clarísimo que este Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se queda con nosotros en el tiempo y en el espacio gracias a este sacramento, que por eso es el sacramento de los sacramentos, porque sabemos que Él está sí con nosotros. Lo diríamos en tiempos modernos, está en tiempo real con nosotros. Eso es algo que qué trabajo nos cuesta a veces asimilar. Entonces, hoy que yo comulgué, estuve con Cristo. Bueno, más aún, Cristo estuvo en mí. Yo digo cosas muy feas. Cuando yo comulgo, ¿es un acto de teofagia o es un acto de antropofagia? Porque, ojo, me estoy comiendo al verdadero hombre Dios, al verdadero Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Y eso es la Eucaristía. No solamente yo que quiero acercarme a Cristo, es Cristo que quiere acercarse, que quiere venir a mí. Y a veces es que nos cuesta trabajo entenderlo y nos cuesta trabajo creerlo, pero de eso se trata la Eucaristía. Una vez que la Iglesia lo define y lo tiene claro, pues va a nacer el culto eucarístico. Y el culto eucarístico, como todas las cuestiones, por un lado nace desde Roma, desde la teología, desde la jerarquía, y por otro lado está la aplicación al pueblo de Dios, Asamblea Santa, es decir, a la pastoral. Y hubo una pastoral particular en la parte que hoy son los Países Bajos y esa parte de Alemania, digamos la esquina de Bélgica, Holanda y donde está la ciudad de Aquisgrán, esa zona de la Renania, donde tuvieron muy buenos pastoralistas en su momento y hubo movimientos populares muy interesantes. Quizá el más famoso para los que hayan leído un poquitín más es la famosa Devotio Moderna, que tiene como obra máxima la imitación de Cristo. La imitación de Cristo, que es un librito que hay que conocer, que hay que leer, perdón, que hay que meditar y que está dividido en 4 capítulos. El cuarto está dedicado a la Eucaristía, por poner un ejemplo. Y también hubo la idea de
el culto eucarístico, sacarlo a la calle. Dije hace un momento que cambia enormemente la cultura, que pasamos de teocentrismo a antropocentrismo. El momento de pregnancia entre uno y otro corresponde en el arte al gótico. Las primeras custodias que se conocen son góticas. No hay custodias en el románico. Las más famosas están en España, tres hermanos que se apellidaban Arfe, eran de origen alemán, pero trabajaron en España. Uno está en Santiago, otro está en Toledo y la tercera creo que está en Sevilla. Son unas custodias enormes, miden como 2, 3 metros de altura, que es como todo un ciprés, un templete gótico que pueda llevar en el centro la forma para poderla sacar en procesión por la ciudad. La llevan en andas. Bueno, esta idea surge en los Países Bajos. Como no venía preparado, pues no les puedo dar los nombres de memoria, pero hubo un nuncio apostólico, un italiano que mandaron como embajador ante esa parte del mundo, que conoció la devoción eucarística que existía en esta parte de Europa y que le pareció tan lógica que ya los obispos locales habían hecho de la fiesta del cuerpo de Cristo una fiesta a nivel meramente diocesano. Entonces, el Corpus Christi como tal, como fiesta litúrgica, no nace como fiesta de la Iglesia Universal. Nace en un par de diócesis, no recuerdo si la de Nijmegen, creo que en español se dice Nimega, en Holanda, posiblemente la de Colonia en Alemania, digamos esa partecita, esos rincones del mundo, y el nuncio, que después fue elegido sumo pontífice cuando era papa, ya la declaró una fiesta para la Iglesia Universal. Y por eso, en toditita la iglesia, te estoy hablando del año 1350, 1400, es una fiesta universal, la fiesta del Corpus Christi, porque se la merece, digámoslo de esa manera. Casi, casi diríamos, se tardaron en tener la fiesta. Pero pues así es la historia de la iglesia, que también está hecha por hombres. Ahora bien, con el tiempo va a venir la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante, Lutero, va a regresar a esta idea de la empanación. Si tú vas a una ceremonia luterana, tienen una especie, llamémosle, de Eucaristía. En lugar de un altar ponen realmente una mesa como de comedor, encima hay una cruz sin Cristo. Los luteranos pueden utilizar más o menos imágenes solamente en el sentido catequético, entonces tú puedes encontrar vidrieras con imágenes, pero no vas a encontrar el culto de los santos y tampoco el culto de la Virgen. Y como Lutero reduce los sacramentos a uno, para Lutero el único sacramento es el bautismo, pues la Eucaristía no es sacramento. Y si no es sacramento, se va a volver una memoria. Solamente van a hablar de la Eucaristía como algo que pasó. Te voy a hacer un ejemplo raro. Viene, supongo que en Estados Unidos celebran el Día de la Independencia, 4 de julio, por todo lo alto. ¿Vuelve Estados Unidos a firmar su independencia el 4 de julio? No. Simplemente lo recuerda. Para los luteranos, esta especie de Eucaristía es como un rememorar, mientras que para nosotros es claro que la Eucaristía es un actuar nuevamente la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vuelve a suceder en cada misa, que eso es una gran diferencia. Entonces, nosotros lo entendemos como sacramento y ellos no. Entonces, a partir de la Reforma luterana, la defensa, primero la fe en la Eucaristía, la profesión de fe en la Eucaristía, también va a tener cierto tinte, es casi político, de decir si estoy del lado de Roma o estoy del lado de Lutero. Y es cuando las procesiones eucarísticas, sobre todo en el Mediterráneo y particularmente en España, van a cobrar el auge que cobraron. Y pues espero con esto haber respondido a tu pregunta. Procuré ser breve.
Gracias, Guillermo. Y eso que no venías preparado, ¿eh? Increíble. Bueno, antes de ya entrar más en discusión o en comentarios, quisiera compartirles aquí en Estados Unidos, la iglesia, voy a decir, la iglesia a nivel Estados Unidos, la conferencia episcopal, ha hecho un plan muy interesante para realmente tener una renovación eucarístico a nivel nacional. Y este plan se divide en 4 fases. La primera empezó el 19 de junio del 22, donde empezamos a tener una celebración eucarística con procesión solemnemente expuesto a nivel diócesis. En el 2022, pues ya empezamos esta actividad a participar y a trabajar en ese contexto, ¿no? A nivel Pittsburgh, en el mes de octubre tuvimos un congreso eucarístico donde tocábamos la importancia y donde se hablaba de la importancia eucarística, y también aprovechamos para tener un tiempo de procesión eucarística y de adoración eucarística. En el año 2023, de junio del 2023 a julio del 2024, vamos a tener este mismo renacimiento eucarístico, pero ahora lo vamos a bajar a nivel parroquias. Es decir, que se quiere que en todas nuestras parroquias o en una gran cantidad de parroquias tengamos el Congreso Eucarístico. Les pido disculpas por el ruido, pero acaban de llegar y me tengo que poner los audífonos. Y es un proceso donde se quiere que a nivel nacional, en cada parroquia o en el mayor número de parroquias, tengamos adoración eucarística. En el mes de julio del 2024 vamos a tener un Congreso Nacional Eucarístico en la ciudad de Indiana, donde se busca que nos reunamos a nivel nacional para tener este Congreso Eucarístico con la adoración y con la procesión eucarística en la ciudad de Indianápolis. Y a partir del 2000, desde este Congreso Eucarístico hasta Pentecostés del 2025, vamos a prepararnos para este año jubilar santo a nivel mundial, donde esperamos poder salir en misión eucarística a nivel mundial. No sé si alguien quiera comentar, siguiendo con la idea de Guillermo. Obviamente ya él hablaba un poquito a nivel historia de dónde viene, pero también pues aprovechar para tener transmitir esas gracias o esa devoción o adoración eucarística vivida de cara a lo que se nos viene. Sí, gracias, Jorge. Gracias, Guillermo. Primero, yo quería comentar que cuando Guillermo hablaba de la historia y nuestro entendimiento como católicos de la Eucaristía, que es la presencia de Cristo y nos lleva a comunión, unión común, eso me pone a pensar en nuestra misión como congregación, las Hermanas de San José, y los documentos de nuestra fundación. Nosotros decimos que nosotros, hermanas religiosas, vivimos en comunidad, y esta comunidad está basada en nuestra fe, que es la fe católica, y el centro de la fe católica es la Eucaristía. Entonces, nuestra comunidad se forma a través de la Eucaristía. Y nuestro fundador, que fue un jesuita,
él escribió una carta eucarística para motivar y explicarle a las hermanas cómo sería su vida en comunidad y al servicio al otro, al vecino, usa la palabra vecina. Y eso para mí fue yo me quedé muy conmovido con sus palabras, Guillermo. Gracias. Y creo que es porque, como dice, la Eucaristía es un milagro cada vez que lo celebramos. Yo les aconsejo a todos que nos escuchan de mirar todos los recursos que están disponibles en línea o en Facebook de la reanimación eucarística, que es el deseo de los obispos de los Estados Unidos. Hay muchos recursos y pueden recibir boletín informativo a través de correo electrónico, yo creo. Si se registre por recibirlo. Las ideas ahora en el año inicial, las ideas son fundamentales, son de rezar y ayunar para que el programa tuviera éxito. Y creo que nos queda a nosotros, los ministros en la iglesia, de promover más oportunidades para hora santa o adoración eucarística. Y me da muchas ideas de cómo hacer eso, principalmente para la gente latina que está muy dispersa en nuestra diócesis y no siempre tienen oportunidad de tener culto en su propia lengua. Entonces, ojalá que podamos motivarnos a nosotros de hacer esos ejercicios y más para animarle a la gente al mayor entendimiento y profundización de la Eucaristía, de la devoción eucarística. A mí se me ocurriría de repente que se podrían organizar propiamente hablando misiones eucarísticas como una idea pastoral, es decir, todas las misiones que es tratar de llevar el mensaje de Cristo hasta donde fuera posible, ir acompañadas por, si no directamente un sacerdote, sí por un ministro extraordinario de la Eucaristía que pudiera en todo caso tener para liturgias que terminaran precisamente con la comunión. Es decir, sabemos que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahora mismo nosotros estamos virtualmente reunidos en su nombre, pues Cristo está entre nosotros. Ahora, no tengamos un Cristo virtual, tengamos un Cristo muy, pero que muy presente, muy presencial en ese sentido. Y la verdad es que oigo con cierta envidia lo que están ustedes haciendo en Pittsburgh. Algo que a mí me llama mucho la atención y seguro tú, Guillermo, lo has de recordar también con mucho cariño. Ya muchos de ustedes saben que yo estuve como laico consagrado muchos años y algo que siempre me llamaba la atención y me encantaba era esas noches de adoración eucarística a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, media hora tú solito con Dios nuestro Señor, que pues hay que decir al inicio sí daba un poquito de flojera levantarse, por no decir mucho, pero el beneficio espiritual que uno recibía, el saber que estabas media hora o una hora solito con Jesucristo, realmente te hacía sentirse como una persona muy importante,
porque pues estabas invitado por Dios nuestro Señor para estar en diálogo confidencial, si se puede decir así, con Dios nuestro Señor, y esa solemnidad de hacerlo en la iglesia solo, de hacerlo con las velas, con las luces encendidas, no todas, ese ambiente discreto de unidad y de contemplación de Dios nuestro Señor, pues es algo que nos sirvió muchísimo, al menos a mí. Yo sé que aquí no hay muchas iglesias que te permiten tener el ser adorador nocturno, que es muy común en nuestros países, pero sí es muy común que haya iglesias donde puedas ir a dedicar 5, 10, 15, 20, 30 minutos, una hora para platicar únicamente con Jesucristo. Y en alguna de esas iglesias, pues está el Santísimo expuesto, en otras no, pero eso no quita de menos esa devoción o ese respeto y esa comunicación íntima, directa con Dios nuestro Señor en la Eucaristía. Sí, busqué rápidamente en internet. Esta es la fundadora de las Adoratrices Perpetuas, Santa María Magdalena de la Encarnación, que fundó a las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, que aquí en México, gracias a Dios, tenemos varias casas. De hecho, entre las buenas noticias es que antier profesó votos una hermana más de una comunidad aquí en la Ciudad de México. Cuando se aparece el Sagrado Corazón de Jesús, ¿cuál es su queja? Me han dejado solo en el sagrario, particularmente los sacerdotes. Es producto de ello esta idea de la adoración perpetua. Es decir, no dejar a Cristo solo en el sagrario, que Él ha querido quedarse en el sagrario con nosotros como para que nosotros le demos la espalda. Entonces, tú lo que estás diciendo de que a las 2 de la mañana te tocaba ir, yo me acuerdo el que se quedó dormido y dejó al otro hermanito como 5 horas porque pues ya no hubo sucesión, ¿verdad? De irlos despertando y tal. Pero realmente la idea es que no haya un sagrario solo en el mundo. En última instancia, cuando tú comulgas, tú te vuelves sagrario de Cristo también. De las anécdotas simpáticas que cuentan de Santo Domingo Sabio, que era un niño santo pero travieso, le molestaba mucho ver un señor que sí iba todos los días a misa, pero terminando la comunión directamente se salía porque se iba a trabajar o lo que fuera, y él decía, tiene que esperarse a que termine la misa con la bendición y todo. Y entonces un buen día le pidió a 2 de sus compañeritos que saliera con 2 velas a acompañar al señor hasta su lugar de trabajo para que todo el mundo supiera que el señor acababa de comulgar. Eso te habla de una fe muy sincera de Domingo Sabio, dicho sea de paso. Sí creo que, así como San Agustín, y lo recalca mucho Benedicto XVI, es Cristo es el hilo de la historia. También podríamos decir que la Eucaristía es el hilo de la historia. San Ignacio ya tiene esta idea. La Eucaristía debería de ser el hilo conductor de mi vida. Y el hecho de poder tener ahora ustedes toda esta preparación, este revival, ¿cómo lo tradujeron? Avivamiento eucarístico, es que es importantísimo porque por más conciencia que tengamos de ello, necesitamos que nos lo recuerden. Existe este movimiento moderno que se llama neocatecumenal. Su idea es que en la antigüedad, cuando tú te convertías adulto, pues antes de poderte bautizar, tenías que pasar por un catecismo para saber para qué te estabas bautizando, y que a veces los que hemos sido bautizados pequeñitos y ya crecimos católicos como por costumbre, esperamos que nos entre toda la fe y el conocimiento de la misma solo por ósmosis, y no funciona. Dicen los neocatecumenales, pues también los católicos deberíamos de recibir un nuevo catecumenado, es decir, volver a estudiar el catecismo para adultos, lo cual estaría muy bien. Bueno, creo que necesitaríamos una especie de neocatecumenado eucarístico, tanto de lo teórico como sobre todo de lo práctico.
Saber que Cristo está a mi lado y que Cristo está ahí siempre esperándome, que no lo dejé yo abandonado, pues. Existe incluso un obispo sevillano, ya es don Marcelo algo, ya canonizado, que se le conoce así, el obispo del sagrario abandonado, que era una de las cuestiones que más le preocupaba. Y también trajo un avivamiento de la devoción eucarística en Sevilla. Entonces, este trabajo que está haciendo la Conferencia del Episcopado Americano creo que es importantísimo. Sí, no, totalmente de acuerdo y creo que se percibe a nivel nacional cómo pues las distintas diócesis de una o de otra forma están tratando de impulsarlo más a nivel diocesano, ¿no? A nivel aquí en Pittsburgh, varias iglesias tenían procesión los domingos de Corpus Christi. Este año, bueno, el año pasado se tuvo la primera misa a nivel diocesano con una participación extraordinaria como de unas 600, 700 personas. Y lo bonito era cuando estábamos en la procesión, ver cómo gente por las calles que pasábamos, pues nos tocó ver 2 o 3 restaurantes y mucha de esa gente con lo del COVID, pues podían comer afuera del restaurante, ponían mesas, ¿no? Ver cómo la gente alrededor de los que estaban afuera se arrodillaban para estar presentes y para acompañar. Y también me tocó ver varias personas que desde el inicio se sumaron a toda la procesión desde que salió el Santísimo de la catedral y mucha gente que se paraba únicamente, el coche lo paraba para poder rendirle tributo y adoración a la Eucaristía. Y creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo a nivel personal, pero también a nivel comunitario. Yo debo reconocer que tuve esa sorpresa en Nueva York, que estuvo un Corpus Christi en Nueva York, y de repente y de la nada, no sé en qué parte, en Brooklyn, donde haya sido, me pasó enfrente una procesión eucarística. No era exageradamente numerosa, pero sí era una procesión eucarística en la mismísima ciudad de Nueva York. Y un último comentario que yo tendría antes de concluir es la importancia de fomentar la catequesis de cara a la primera comunión, sin caer en el error típico de México de que una vez que llegaste a la primera comunión te dejan de dar formación religiosa. Pues creo que estamos llegando al final de este programa. Les queremos agradecer muchísimo su participación y sobre todo pues darles la invitación y lanzarles el reto, si se puede decir así, de hacer esa experiencia espiritual, que el primer beneficiado y el mayor beneficiado siempre vamos a ser nosotros, porque el volver al amor redentor de Dios nuestro Señor, pues que Él quiere que seamos los primeros que nos acerquemos a Él. Sin más, Guillermo, Sister Yanni, les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Gracias.